que estamos en lo mismo, que tenemos objetivos comunes, etcétera. Entonces, pues si quieren, vamos a comenzar porque como no es muy larga la sesión, vamos a aprovecharla. A ver, espérame, se me andaba acabando el... Ahí está. Vamos a aprovecharla. eh, Porque este tema puede ser a la vez, es un tema complicado, que tiene muchas aristas, que tiene muchos niveles. Entonces, bueno, siéntanse con la libertad de participar cuando crean necesario. A ver. Bueno, somos como 24, ¿verdad? Personas. Este, ¿Estarían de acuerdo que el tema de la homosexualidad es un tema, bueno, yo ya estoy acostumbrado a tocarlo, entonces a mí ya se me hace hasta de pronunciar fácil, hay gente que hasta nada más de pronunciarlo ya le tiemblan los dientes, es un tema complicado, entonces para mí es como muy familiar el tema, ya no es un tema tabú para mí, ¿no? Porque en algún momento no sé, en algún momento de todo, como que a veces el tema es medio tabú también. Entonces, pues yo estoy muy familiarizado, pero yo sé que es un tema difícil, al mismo tiempo sé que es un tema difícil y que es un tema confuso, es un tema que tiene muchos encontrones, ¿no? Que hay opiniones de este lado, opiniones de este lado, entonces tiene muchos encontrones el tema. Eh, y luego, pues no sé, como que cada vez se está complicando más, yo lo veo, ¿no? Que ya se dijo acá esto, que ya se dijo otro, que los filósofos ya opinaron, que los curas ya opinaron, que el Vaticano, que el psicólogo, que la empresa no sé qué, etcétera, etcétera. Es un tema muy, muy complicado. Así que me comentaron que ustedes ya vieron la sesión pasada de ideología de género. Entonces, la ideología de género es una base muy, muy importante para entender el tema en el sentido del contexto, porque en realidad la ideología de género no nos va a explicar la homosexualidad, nos va a inventar cosas sobre la homosexualidad, pero sí es el contexto histórico, social, cultural que tenemos actualmente, ¿no? Ahora, eso nos pone un gran reto a los católicos. Yo he escuchado, miren, yo he dado cursos de este tema a congregaciones, a órdenes religiosas, este, e incluso dentro de la iglesia hay unas confusiones tremendísimas, tremendísimas, tremendísimas. Entonces, nada más para ubicar, voy a mencionar algo de la ideología de género, pero no para profundizar en ello, porque yo sé que ustedes ya profundizaron, simplemente para contextualizar. Entonces, a ver. Fíjense, para poder entender el tema de la homosexualidad, tenemos que remontarnos también a un poquito de historia. Hasta 1973, la homosexualidad había estado clasificada como un trastorno, como una parafilia, por la Asociación Americana de Psiquiatría en un manual que es muy famoso entre psicólogos y psiquiatras, que se llama el DSM. El DSM significa Manual Estadístico de los desórdenes mentales. Entonces, de repente, en 1973, se sacó del catálogo de trastornos mentales la homosexualidad. Y mucha gente hasta la fecha se pregunta, bueno, mucha gente interpreta y dice, si se sacó es porque seguramente hubo investigación, hubo análisis, debate del tema y en base a cuestiones científicas decidieron que la homosexualidad probablemente entonces ya no es un trastorno y que nos habíamos equivocado
y que lo habíamos tachado de trastorno y en realidad no lo era. Entonces a veces la gente se imagina que esa podría haber sido la razón por la cual lo sacaron. Si nosotros buscamos e investigamos, en realidad la razón por la cual se le sacó fue política. En aquellos tiempos estaban, por eso pongo aquí estas manifestaciones, ¿no? La Asociación Americana de Psiquiatría recibió mucha presión de lobbies que estaban pagados. Entonces hubo mucha presión política y literalmente llegaban y en las mesas los activistas homosexuales se les paraban a gritar, a decirles, nos hacen daño, ¿no? Y gritaban y había mucho drama, ¿no? Entonces lo que hicieron fue juntarse y por votación, literalmente hubo una votación donde se dijo, ¿quién vota de que lo saquemos del DSM? ¿Quién vota que no? Entonces, pues votaron que lo iban a sacar. Eh, alguna vez en una entrevista, un psicólogo que también cuando pasó esto también a discusión a la Asociación Americana sí, de Psicología, eh, dijo que cuando empezó esto, habían quedado de hacer más investigación para determinar, ahora sí que, cómo iba a quedar catalogado el asunto de la homosexualidad, desde el punto de vista científico y psicológico. Sin embargo, se dejó al aire y se dejó al aire y se dejó al aire. Entonces así ha llegado hasta nuestros días. Entonces en realidad no hubo ninguna razón de carácter científico que hiciera que se sacara del manual, aunque sí había muchas razones políticas. Una de las razones políticas es la ideología de género, que empezó con un boom muy fuerte en los 60s y en los 70s. Entonces, esa era la razón que había detrás, porque también está la ONU detrás de algunos grupos de poder político, de presión política, eh, que esos son los lobbies, los grupos de presión política, inyectando dinero para tratar de meter este tipo de políticas, por ejemplo, del matrimonio gay, de que no se considere la homosexualidad un trastorno, etcétera, etcétera. Y la bandera con la que van es la de la lucha por la dignidad humana y los derechos humanos. Entonces, en primera instancia puede parecer muy bonito. El problema es que el fondo real no es ese. La verdad es que eso de la lucha por los derechos humanos, en cuanto a los ideólogos, no es real. No es real. La gente a lo mejor que ya es la militante y que está en un lobby, que le pagan, a lo mejor ella sí cree que está luchando por la dignidad humana y todo eso. Pero la gente que está detrás, que es gente, por ejemplo, de la ONU, empresas, ciertos actores políticos y todo eso, ellos saben lo que están haciendo y saben que en el fondo no es por los derechos humanos. Ya la ONU, después en 1995, aclaró cuál era la razón, ¿no? Aunque ya estaba subrepticio en muchas de las conferencias de la ONU. Y miren, nada más para que tengamos una idea, en el 2013 la APA también volvió a quitar del DSM los deseos pedofílicos. Los quisieron quitar como trastorno para decir, fíjense, son pasitos. El primer paso es los deseos pedofílicos, después la conducta pedofílica. O sea, los deseos se refiere a solo si yo me imagino y se me antoja un niño. Aquí en la APA lo que estaban diciendo es que eso no es un trastorno, o querían ponerlo como que eso no fuera un trastorno, ¿no? El siguiente paso iba a ser, pues tampoco la conducta pedofílica iba a ser entonces después un trastorno. Pero en el 2013, cuando esto salió, la verdad es que se hizo mucho escándalo. Todavía la sociedad no aguantó eso. Por ejemplo, lo de la homosexualidad se ha tolerado, pero lo de la pedofilia sí causa más escándalo. Entonces, después de que se quitó del DCM, luego la misma, y hubo tanta queja, la APA se disculpó diciendo, oh, que había sido un error, ¿no?
Pero no puede ser un error porque es un libro que propone, que preparan durante muchos años. No es de que ayer lo empezaron a preparar en la noche y se les fue, ¿no? Entonces es un libro que se prepara poco a poco durante años, se actualiza, hay discusiones, mesas de investigación, etcétera. Entonces no fue un error, no fue un error, pero pues tuvieron que excusarse así. Entonces un poquito eso detuvo que se avanzara más en el tema esto de quitar la pedofilia o los deseos pedofílicos como un trastorno. Ahora bien, eh, les digo, no voy a explicar esto de la ideología de género porque ya lo vieron, pero sí comentar, por ejemplo, que en la ONU en 1995 se dijo esto, que esto es básicamente la esencia de por qué la ideología de género. Y la ideología de género incluye el aborto, el feminismo, el homosexualismo, también la educación temprana sexual de los niños, la práctica sexual con los niños, o el incentivar a los niños a las prácticas sexuales, ¿no? Entonces, fíjense, en la cumbre en la agenda de género, redefiniendo la igualdad, que es un libro de Dale O'Leary que estuvo presente en esa reunión de la ONU en el 95, se dijo explícitamente que el mundo necesitaba menos personas, que hay problemas de población. Entonces, de ahí es donde vienen las políticas de despoblación. Y no digo de control de natalidad, sino de despoblación, porque el aborto no es control de natalidad, es despoblación, es decir, deshacerse de seres humanos. Por eso se tiene que decir cómo es, despoblación. No nada más, no nada más evitar nacimiento, no nada más evitar concepciones, sino si se dan, también deshacerlas. Entonces, en esta política de despoblación, que es explícita y lo pueden investigar, no es nada oculto, también se dijo que había que fomentar más el placer sexual. Ahora, obviamente la justificación es que, pues, para que la gente sea más libre, para que la gente sea más feliz, pero en realidad tiene un trasfondo político también. Cuando se analiza la psicología de las masas, se sabe que el dar rienda suelta a la sexualidad sirve para controlar a las masas, porque baja el uso de la razón de las personas y la gente usa más la imaginación y tiene una voluntad más débil, y entonces desde el punto de vista político es más controlable. Otra de las cosas que dijeron era que había que eliminar las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Y otra, que no hubiera madres a tiempo completo, explícitamente. Y esto tiene sentido. Este va por el sentido de la ideología de género, en el sentido de la eliminación de las diferencias sexuales, para poder meter este tipo de asuntos de que pues cada quien puede ser hombre o mujer según quiera. Si yo me siento hoy, amanecí sintiéndome hombre, pues hoy soy hombre, y si mañana mujer, mujer, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y esto sirve para disminuir la familia. Porque cuando nos metemos con la sexualidad, nos metemos con la procreación y nos metemos con el establecimiento de una familia sana y estable. Cuando nos metemos con la familia sana y estable y le pegamos, entonces la sociedad se debilita y también disminuyen los índices de natalidad. Y que no existan madres a tiempo completo tiene que ver con que el Estado puede educar más, puede incidir en la educación de los niños para guiar la mentalidad de la población hacia un lugar o hacia otra, según sea la agenda política. En antropología social se sabe desde muchos años que la homosexualidad y el aborto se usan dependiendo de la política que haya reinante en ese momento en un país para aumentar o disminuir la población. Si quieren aumentar la población, prohíben la homosexualidad y prohíben el aborto. Si quieren disminuir la población, fomentan la homosexualidad y fomentan el aborto. Entonces, eso es lo que hay detrás del fomento para el que sirve la ideología de género con respecto a la homosexualidad. Ahora, ¿qué tiene que ver con el tema de hoy? Tiene que ver con que la ideología de género no nos va a permitir entender la homosexualidad. Nos permite entender por qué han pasado algunas cosas alrededor de la homosexualidad y por qué estamos tan
confundidos con el tema de la homosexualidad, porque la ideología de género dice una cosa y se llama ideología también porque utilizan también ideas que no son reales, no son verdaderas, utilizan algunas cosas que son falsas. Por ejemplo, esta de que cada quien puede elegir su sexo, eso, digo que cada quien puede elegir su género, eso es falso, no es cierto. Aunque sea verdadero que la biología, perdón, que la sociedad tiene la capacidad de moldear un poco la expresión del género de las personas, sí, sí puede, pero ese género tiene un condicionamiento biológico fuerte. Entonces, bueno, eso nos hace incomprender el fenómeno de la homosexualidad. Entonces, por eso es importante de entrada aclarar términos, a qué se refiere uno con este término, con este otro término, etcétera, para entender la mitología política que hay detrás de la homosexualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en términos, ustedes se dan cuenta que se ha utilizado mucho el término gay. Gay literalmente significa alegre, gozoso. Y antes de los 60 en Estados Unidos se podían utilizar el término simplemente para significar alegre, ¿no? A nosotros en español, pues gay siempre ha sido gay, homosexual, ¿no? Entonces, etcétera. Pero en Estados Unidos no. Lo que pasa es que se empezó a utilizar así como para hacer ver que la gente homosexual era feliz, ¿no? Entonces tiene esa connotación. Gay es como feliz. Entonces, ¿feliz de qué? De tener esa orientación, ¿no? Entonces, cuando oímos el término gay sí es un término político que se ha vuelto muy, 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 muy usado. Y básicamente quiere decir el que conscientemente aprueba su homosexualidad y se siente a gusto con ella y está dispuesto a vivir un estilo de vida en torno a su orientación homosexual. Eso quiere decir gay. Y les aclaro, porque a veces voy a decir, hay homosexuales no gays. Entonces, si no entendemos a qué se refiere, se oye como contradictorio, ¿no? Como un homosexual no gay, o sea, ¿cómo es eso, no? Entonces, porque gay significa alguien que está a gusto con esos sentimientos, está dispuesto a vivirlos y quiere vivir un estilo de vida que vaya conforme a esa orientación sexual. Ahora, homosexualidad como adjetivo, es decir, como un adjetivo que califica a un sujeto, le da una característica, eh, ese es un término psicológico. Si lo ponemos como sustantivo, es decir, como si fuera la definición de alguien, como cuando dicen yo soy homosexual, como queriendo decir que eso es lo que define mi persona, es un error y parte también de ideologías que se han metido en la psicología. Entonces, a veces incluso se quiere aparentar como si fuera un tercer sexo, ¿no? Es como el varón, la mujer y el homosexual, como si hubiera un tercer sexo. Pero no es así, no es así, porque el sexo es dependiente de la genética, ¿no? Que conocemos que XY o XX, ¿no? Entonces, desde el punto de vista corporal, no existe un tercer sexo, solo existe o hombre o mujer. Ahora, el hecho también de meter a la identidad y como a definirme como homosexual, también tiene utilidad política, porque si yo defino a alguien como homosexual, significa que no es modificable y que por lo tanto eh, se puede justificar toda la agenda política porque a partir de la lástima. Le vamos a tener lástima porque pobrecito no puede hacer nada, es víctima de esa característica biológica y tenemos que someternos toda la sociedad a esa ideología, ¿no? Entonces un poco tiene esa utilidad política.
Eh, Ahora, en términos psicológicos más recientes, más estudiados, digamos, más sabidos del tema, ya no se usa a veces ni siquiera el término homosexual, se usa el término AMS o, o como me gusta a mí mucho que lo utiliza un movimiento en España católico que se llama Es posible la esperanza, que fundó el padre Santiago, se me olvidó su apellido, tiene muchos años y es muy perseguido, y ellos le llaman proyección al mismo sexo. A mí me parece genial el término porque desde el punto de vista psicológico refleja más el fenómeno de la homosexualidad, ¿no? Esa proyección al mismo sexo genera una atracción al mismo sexo, pero bueno, es más conocido y más aceptado en general a nivel internacional ahorita en la gente que no se deja llevar por la ideología, sino por más datos científicos, utilizar el término AMS, que significa atracción al mismo sexo. Entonces no se dice soy homosexual, desde el punto de vista, digamos, más científico, más correcto, habría que decir tengo atracción al mismo sexo, porque es un sentimiento, es una atracción que tengo, no es algo esencial de mi persona. Entonces, todavía el término proyección lo deja más claro y lo deja más visto, ¿no? Este asunto de que es una proyección, es un fenómeno en el que yo pongo ideales que yo tengo, se los coloco a otro hombre, en este caso, hablando de un hombre, ¿no? Yo se los coloco a otro hombre queriendo ser como él, ¿no? Entonces, por eso se habla de proyección. Bueno, entonces dejando aclarado un poquito eso, porque esto es fundamental para no crear confusiones en torno a cuando estamos hablando ideológicamente o cuando estamos hablando científicamente, tener en cuenta que hay una mitología política sobre la homosexualidad que está basada en cuatro pilares fundamentales que son mentira, que es se nace así, es normal, la homosexualidad es normal en cualquier sentido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están queriendo decir que no existe ninguna diferencia en la estructura de, por ejemplo, un hombre heterosexual y un hombre homosexual, no habría ninguna diferencia, sino la única diferencia que habría era por quién se siente atraído, pero en cuanto a la dinámica psicológica no habría ninguna diferencia. Y eso es mentira, no es verdad. Luego, el de no se puede cambiar también es mentira y es necesario para sostener el edificio político. Y la homosexualidad no afecta la parentalidad. Ya ven por lo del matrimonio gay y la capacidad de adopción y todo eso, ¿no? Entonces, eh, estos son los cuatro mitos que sostienen el edificio del homosexualismo político. Entonces, ahorita en unos minutos vamos a tratar de explicar un poquito por qué esto no es así, de una manera muy resumida, muy modesta, etcétera, porque como pueden ver es un tema muy amplio, ¿no? Y da para mucho y para muchas explicaciones. Entonces, bueno, miren, primer mito, ¿no? El primer mito de que se nace gay. En primera no es gay, ¿no? Porque sabemos que es un término político ahora. Entonces, no se nace con una inclinación homosexual. La investigación no muestra, jamás ha demostrado que alguien haya nacido gay. Y por el contrario, la investigación sugiere que la homosexualidad resulta, es adquirida por un complejo conjunto de factores que se dan sobre todo durante el desarrollo. O sea, es compleja el desarrollo de la orientación homosexual, pero nunca se ha podido comprobar, ni siquiera ahora con los adelantos científicos que hay en neurociencias, de que se nazca gay. Algunas personas dicen, no, 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 yo sé que sí nací gay porque desde que tenía 2 años ya me gustaban las muñecas, ¿no? Eso lo van a oír. Bueno, eso es otra cosa, eso no es nacer gay y tiene una explicación y nada más que a ver si nos da tiempo ahorita.
Entonces, nada más, por ejemplo, para no meterme mucho aquí, les puedo dar de dónde podemos buscar más y todo, pero, por ejemplo, hay un doctor muy famoso en Dinamarca, me parece, ya me confundí si es Dinamarca o Noruega, pero tiene un estudio que dice los homosexuales nacieron así y él hizo estudios del 2000, revisando estudios del 2000 al 2011 en gemelos idénticos que tenían atracción al mismo sexo, descubrió que las probabilidades de que el otro gemelo tuviera atracción al mismo sexo era solo el 11% para hombres y 14% para mujeres. Es decir, de cada 100 gemelos, de cada 100 parejas de gemelos, donde a uno tenía inclinaciones homosexuales, de esos 100, solo 11 el otro gemelo también las tenía. Quiere decir que el 89 no la tenían. Eso quiere decir que si la homosexualidad fuera condicionada por un factor genético, ya que los gemelos idénticos comparten totalmente el código genético y además los educaron los mismos papás, quiere decir que no se puede explicar por los genes, ¿no? Entonces, una de las conclusiones del doctor Neil Whitehead era que lo que significa es que los factores que gemelos tienen en común, es decir, la genética, y los genes y la crianza, no son los más importantes. Pudieran tener una influencia, pero sí, en cambio, las respuestas individuales, dice, e idiosincráticas hacia eventos aleatorios y a factores comunes predominan. ¿Qué quiere decir esto? En palabras sencillas, él dice, hasta a veces, está claro que los genes no. La crianza tiene un factor, pero incluso él resalta que a veces hasta la propia perspectiva personal, el cómo yo reacciono a los eventos, también es un factor que incide en si voy a desarrollar tal cosa o tal otra en la adultez, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí no es en la adultez, sino empieza en la pubertad, que es cuando se empieza a despertar de manera más intensa el impulso sexual al modo adulto. Porque en los niños está el impulso sexual, pero de otra manera, no tiene el concepto de relación sexual, sino tiene el concepto un poquito nada más del contacto placentero con el cuerpo del otro, pero no el asunto, por ejemplo, no tiene el concepto de la relación sexual genital, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de esto es un reporte muy famoso del doctor Lawrence Meyer y Paul McHugh. El doctor Paul McHugh, que es él ha hecho tratamientos de cambio de sexo. Es un hombre que tiene muchos años en este terreno y que tiene una experiencia tremenda y que le tocó hacer cambios de sexo y todo y luego vio que los dejaban peor y entonces él fue uno de los que dijo, no, aquí tenemos que decir la verdad y empezar a ser sensatos y decir las cosas como son y se juntaron con el doctor Lawrence Meyer a hacer un reporte, se llama un metaanálisis. Entonces hicieron metaanálisis, es decir, estudiaron estudios muchísimos estudios, más de 500 estudios, donde pudieron revisar este asunto de si es biológico, si se nace así, si no, etcétera. Entonces, básicamente, ellos dicen, no hay evidencia de que se haya nacido así. Por ejemplo, en estudios de gemelos dicen, no hay pruebas que muestran, lo que hay es que muestran una influencia, pudiera haber una influencia, la puede haber, pero la orientación no está predeterminada genéticamente. Determinados perfiles quizás aumenten la probabilidad. Por ejemplo, se ha visto que hay gente que están como más feminizados por el tipo hormonal que tienen. Esa feminización por las hormonas y todo eso no es suficiente solita para generar una orientación homosexual,
pero puede tener una influencia si se junta con otras cosas. Entonces, por ejemplo, ni tampoco no encontraron nada en genética molecular, llegaron a la misma conclusión, las influencias ambientales, las elecciones personales y las experiencias interpersonales son los que en conjunto generan el resultado. Solitas las hormonas, ni siquiera solitas las hormonas, ni siquiera solita la genética. Entonces no se puede decir que sea un determinante. Puede influir, pero puede haber una influencia en alguien que creció de determinada manera, no desarrolla una orientación homosexual, sino heterosexual. Puede haber la misma influencia en alguien, pero como tuvo otra historia, otras elecciones, otras respuestas, sí genera una orientación homosexual. Entonces, vamos a definir un poquito mejor la homosexualidad para empezar a entenderla, porque tampoco ya nos queda demasiado tiempo. Entonces, yo hago aquí una síntesis en la que podríamos implicar causas y niveles. La homosexualidad tiene un nivel biológico, tiene un nivel psicológico y un nivel existencial. Entonces, que para términos sencillos, para no ponerse uno muy filosófico, para decirlo de manera más sencillo, diríamos de un nivel de cuerpo, de mente y de espíritu, ¿no? ¿Qué quiero decir? Voy a explicarlo. Primero vamos a definir bien la homosexualidad un poquito más profundamente que lo que solemos decir normalmente. La homosexualidad sería una tendencia afectiva y sexual. Afectiva porque también involucra el afecto, en el sentido de que la homosexualidad implica que, por ejemplo, si yo soy hombre, es cómo quiero querer al otro y cómo quiero que me quiera. Por eso también involucra el romanticismo. Y sexual porque involucra el contacto genital, digamos, implica el contacto corporal y el general y el contacto genital hacia personas del mismo sexo. Y quiero resaltar algo, esta tendencia sexual en el fondo está definida por lo afectivo, no por lo sexual. Es decir, lo más importante es lo que refleja a nivel afectivo. Por eso, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan al padre Carlos Spam, que es un exorcista argentino que vive aquí en México, y él decía una vez comentando, haciendo una crítica sobre algunas declaraciones públicas de alguien sobre la homosexualidad, y decía, es que el romanticismo homosexual ya es homosexualidad, es decir, ya implica toda la dinámica homosexual, aunque no se tuvieran las relaciones sexuales, hay una dinámica. ¿Cuál es esa dinámica? Es la que está subyacente y decimos, implica una fantasía, implica una imaginación de cómo deberían de ser las cosas, de cómo debería de ser yo, de cómo debería de ser el otro. Entonces, fíjense, esa tendencia afectiva y sexual que se puede tener hacia personas del mismo sexo es un efecto involuntario. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿y cuándo decidiste ser homosexual? Pues te va a decir, yo no lo decidí, de repente empecé a sentirlo. Tienen razón. Por eso de repente a veces algunos papás se enojan con sus hijos y les dicen, pues yo no sé por qué me saliste con estas tonterías y les quieren dar cachetadas y todo. Le digo, no, no, no es que no salió con esas tonterías. Es algo que no eligió sentir. Es un efecto en el afecto y la sexualidad que directamente no es elegido. Directamente no. De repente dicen, es algo que padezco, es decir, algo que yo siento sin haberlo escogido. Cuando dicen eso tienen razón, no están mintiendo. Entonces, este efecto involuntario, es decir, esta tendencia afectiva y sexual, puede ser egosintónica o egodistónica. ¿Qué quiere decir eso? Egosintónica quiere decir que me parece bien, está bien, ok, dale, se puede vivir así, está muy bien,
Dale. Egodistónica significa ego y distónico significa que no va con mi concepto de persona que quiero ser. Entonces, como no va con el propósito, no va con por lo menos parte del que yo quiero ser, entonces me molesta, lo padezco, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es enojona, tiene una tendencia a enojarse muy fácil y a ser arrebatado y puede lastimarle mucho ser así. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando llego a molestarme, a enojarme y a reaccionar de manera enojona, no me gusta, me es egodistónico. Trato de hacer oración, trato de hacer técnicas de relajación, trato de controlar mi carácter para no ser enojón. ¿Sí? Entonces, porque me es egodistónico, no me gusta ser así. Ahora, si hay algunas personas que, que son enojones y te dicen, y me vale, así, y a la otra te grito más, ¿no? Entonces, eso es egosintónico. No veo cuál sea el problema de ser así. Y esto se da mucho en los trastornos de personalidad, donde alguien, por ejemplo, alguien es explotador de alguien, explota a la gente y no ve cuál es el problema, ¿no? Pero objetivamente es un trastorno, aunque la persona no vea que es un problema, ¿no? Por eso se habla de egosintónico o egodistónico, que sintoniza con mi ego o no sintoniza con lo que yo, con mi conciencia moral, ¿no? No sintoniza con mi conciencia moral. No quiero ser así. Eso significa que este efecto puede ser, puede sintonizar con mi moralidad, con mis costumbres, con mi código moral o puede no sintonizar con mi código moral, ¿no? Y de hecho en la homosexualidad muchas personas tienen un código moral y tienen la tendencia afectiva, no cuadra y lo que hacen es renunciar al código moral porque dicen, bueno, el código moral lo puedo elegir, en cambio la tendencia no, entonces me quedo con mi tendencia y me cambio el código moral, ¿no? Y entonces a veces así encontramos gente que dice yo ya no voy a ser católico, ¿no? Y entonces está cambiando su código moral para no tener conflicto. Entonces, fíjense, ahora viene esta parte. ¿Cuál es la base de esta tendencia afectiva y sexual? Este efecto que vemos en la superficie es como si estuviera por arriba del agua en el mar. Ahora, ¿qué hay por debajo del agua? ¿Qué está? De repente vemos que hay un delfín nada más que saltó así en la superficie del agua y lo vemos brincar, pero no vimos cómo hizo eso por debajo del agua. ¿Qué hay por debajo del agua? Lo que hay debajo del agua es un tipo de identidad negativa, un complejo, vamos a decir así, un complejo de inferioridad, de género. Es decir, una identidad negativa y una baja autoestima de género con sus propias defensas. ¿Qué quiere decir baja identidad negativa y baja autoestima de género? Quiere decir que el concepto que yo tengo, si yo soy hombre, y el concepto que yo tengo de mí como hombre, de quién soy como hombre, lo tengo abajo. Me siento como un hombre inferior, como un hombre insuficiente, débil, etcétera. Y por lo tanto también me cuesta más trabajo quererme y aceptarme como hombre. Puede ser que mi conflicto sea tan severo que ya ni siquiera estoy seguro de si soy hombre. Y así les puede pasar a unos que se identifican como mujeres. O puede ser que no, puede ser menos fuerte el conflicto y simplemente, por ejemplo, hay personas homosexuales, varones, que dicen, a ver, yo no dudo de que sea mujer, nada más a mí me gustan los hombres y eso es todo, ¿no? Entonces puede ser cualquiera de las dos, puede tener grados, tener grados. De hecho, todo esto es una identidad negativa más grande o más pequeña, más severa o menos severa, una autoestima peor o mejor, y eso también condiciona grados de homosexualidad. Por ejemplo, lo transgénero, lo transvesti, todo eso son grados más fuertes de este conflicto. Entonces, cuando de repente ven a un hombre así
que se ve muy machote y está muy musculoso y te habla así, no sé qué, y de repente lo ves y ya se dio un besote con su novio. Entonces, ah, caray, este no pareciera que tuviera un complejo de inferioridad masculino, ¿no? Bueno, no lo tiene aparentemente y lo tiene bastante menos fuerte que el que a lo mejor lo ves vestido con vestido, ¿no? Claro, su complejo de inferioridad como hombre es menor y su confusión de identidad es menor la del que se comporta así muy machote que la del que a lo mejor anda vestido de mujer. Entonces, esta identidad negativa y esta baja autoestima, también a nadie le gusta tener baja autoestima. A nadie le gusta tener una identidad que me lastima. Entonces tenemos que defendernos. Hay defensas psicológicas. Tengo que poner defensas para que la gente no me lastime. Entonces, por ejemplo, el decir soy gay y estoy orgulloso es una defensa que se llama, técnicamente se llama una defensa narcisista. Por ejemplo, no me pidan cambiar, es una defensa, eh, etcétera. Existen muchas defensas para eh, tratar de defender la poca o la bajita autoestima de género que tengo. En las mujeres es el mismo fenómeno, nada más que en las mujeres hay diversas formas de llegar ahí. Ahora, eh, también, fíjense, también representa la forma, al mismo tiempo, esto no es una explicación alterna o contraria, sino complementaria, porque nos explica otro nivel. Representa la forma no realista en el que yo imaginariamente, cómo pretendo yo en mi imaginación superar mis necesidades psicológicas básicas que no he podido satisfacer y que provocan ese complejo de inferioridad de género. Es decir, ciertas cosas que debieron haber pasado, ciertas cosas que no debieron haber pasado, me dejaron con necesidades psicológicas insatisfechas y por eso me quedé con baja autoestima de género. Y ahora yo imagino una solución y trato de llevarla a cabo. Es como un programa emocional por el cual yo creo cómo voy a alcanzar la felicidad. Pero ese programa emocional imaginario no es realista. No es realista porque no termina resolviendo el problema. Entonces esto exige, fíjense, exige un ideal del yo específico. Un ideal del yo, es decir, cómo me imagino que yo debería de ser idealmente. Y a veces es semiconsciente, semi-inconsciente, es decir, medio me doy cuenta, medio no, y puede ser un ideal muy estereotipado, ¿no? Muchos, por ejemplo, muchos hombres homosexuales tienen un ideal donde del macho mítico, estoico, que no siente, que no tiene necesidades, que no, y entonces creen que van a llegar a ese ideal a través de alguien que los quiera y los transforme en ese macho mítico que no existe, ¿no? Entonces por eso están buscando gente que sienten que tiene lo que ellos no tienen. Entonces, en este ideal generalmente hay más o menos, es decir, un poco más, un poco menos, participación voluntaria en su mantenimiento, porque es un plan emocional de quién quiero yo ser. Por ello la persona no nota su creciente cooperación con la edad en los efectos de este plan de felicidad que implica un yo ideal que yo estoy tratando de ser. Entonces la gente normalmente coopera voluntariamente en ese plan, pero luego ese plan les causa efectos colaterales que ya no les gustan. Y a algunos les causa un efecto colateral, por ejemplo, homosexual, que ya no les gusta. A otros puede ser que digan, de entrada no me gustó, pero ni modo, lo acojo, está bien, le seguimos, ¿no? Ahora, un poquito,
esto es un poquito, no sé si de esto que estoy explicando se empieza a entender. Fíjense, me voy a saltar a esta parte donde, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuáles son las etapas del desarrollo de la homosexualidad? Fíjense, existen en general 3 etapas, actualmente existe una cuarta que no existía antes, que es primero se da un vínculo inseguro con la mamá. Ese vínculo inseguro me deja con una sensación de que no puedo confiar en los demás ni en el mundo. Y puede ser por 2 extremos, por una madre muy rudota, así, muy estilo sargento militar, así, muy ruda, o una mamá muy descuidada. Pueden ser, cualquiera de los 2 extremos genera el mismo efecto. Una mamá que no hace contacto, que no es cariñosa, que es muy distante, ¿no? O una mamá que sí está ahí, pero como sargento y no es femenina, ¿no? Y le falta feminidad. Entonces, cualquiera de esos dos genera un apego inseguro en el niño. Luego, esa es una herida que queda y que le dificulta conectar con su papá. Entonces, esa dificultad de conectar con el papá hace que luego le cause dificultad de identificarse con su género. Es decir, que se pueda sentir, en el caso del niño, hombre. En el caso de la niña, esta herida hace que no se pueda identificar completamente con la mamá. Al niño, por eso hay más homosexuales varones que mujeres, porque es más fácil quedarse pegado a mamá. Yo ya me pegué a mamá y me quedo ahí pegado a mamá, que tener que hacer doble tarea como los hombres, porque la niña solo se tiene que quedar pegada a mamá y identificarse con mamá. En cambio, el niño tiene que pegarse a mamá, identificarse con mamá, después despegarse de mamá, desidentificarse con mamá, pegarse a papá y identificarse con papá. Entonces tiene el doble de tarea para lograr su identidad sexual. Entonces por eso entre más tareas haya que cumplir, más facilidad para tener fallas hay. Entonces por eso es que hay más hombres, hay hasta 7 veces más hombres homosexuales varones que mujeres. Y en la tercera fase, que si ustedes conocen a personas homosexuales a los que les tienen mucha confianza y pueden compartir su corazón, siempre van a encontrar historias de estas. La dificultad de ser aceptados en el kinder, en la primaria, en la secundaria, por las personas de su mismo sexo. Siempre tendían a huir de los del mismo sexo y tendían a refugiarse con los del sexo contrario. Y la cuarta fase, que es una etiqueta artificial, donde la cultura y la sociedad hoy te dicen, eso que te pasa no es un problema, etiqueta, eres gay. Felicidades, te vamos a hacer una fiesta. ¿No? Esa es la etiqueta gay. Entonces, en los adolescentes es peligrosa la etiqueta gay porque entonces creen que esos son lo que son y no que están teniendo dificultades de identificarse, de amarse y de resolver los problemas de manera adulta. Entonces, eso les hace confundirse. Y entonces piensan que ya son así y que no hay problema. Ahora fíjense, para entender esto y resolver esto y pasar a la otra parte, porque no nos queda mucho tiempo, les voy a pasar un video. Un video que resume esto, es de 5 minutos. Vamos a verlo. Déjenme activar, compartir sonido. Ahí va. A medida que los niños crecen, pasan por diferentes etapas del desarrollo. Un niño de 1 año y un niño de 5 años afrontan desafíos distintos. La edad de 2 años y medio es en la que se da lo que los psicólogos llaman la fase de identidad de género. Esta marca la primera vez que un niño pequeño intenta comprender lo que significa ser un niño o una niña y en la que trata de incorporar su género a su propia identidad. Este fenómeno se presenta en culturas de todo el mundo. Es la misma historia en una tribu de Uganda o en una guardería exclusiva de Manhattan.
Los niños de esta edad comienzan a imitar a su padre y a otros varones en su entorno, a menudo idealizándolos, deseando conectarse y hacerse como ellos. Si el niño experimenta a su padre como despegado, crítico o distante, y a su madre como sobreprotectora, ansiosa e intrusiva, y si el hijo es temperamentalmente sensible, estos factores juntos pueden hacer que sea más difícil para el niño sentirse conectado a su identidad masculina. El niño tratará de conectarse con su padre, pero si sus intentos no son correspondidos, el niño se sentirá herido y se refugiará con la madre para obtener la conexión emocional. De esta manera, no logrará desarrollar por completo su identidad de género. A veces, si hay un hermano mayor que agrede al niño, yo también podría crear problemas durante esta fase del desarrollo. A medida que este niño crece, tiende a sentirse más seguro y cómodo con las mujeres, quienes a menudo son sus mejores amigas. Mientras que los otros niños se comportan de manera más ruda y practican deportes, este niño satisface sus necesidades emocionales principalmente con las niñas. A medida de que pasan los años, los coetáneos del chico satisfacen sus necesidades emocionales de atención, afecto y aprobación masculina gracias a sus amigos varones, mientras que este chico se pierde de estos beneficios. A veces esta deficiencia contribuye a que se sienta incómodo e inseguro en grupos de hombres. Con el transcurso del tiempo, finalmente llega la pubertad. ¿Y a dónde se supone que dirigirá sus intereses sexuales? No será hacia las mujeres, con quienes se siente a salvo y le parecen ya conocidas, sino más bien a los varones, quienes parecen misteriosos, intrigantes y apasionantes, pues son para él un territorio desconocido. Así, volverse gay no es una decisión instantánea, sino un proceso de descubrimiento. Lo que inicialmente aparece como una sensación de entusiasmo hacia otros hombres atractivos, finalmente termina por sexualizarse a principios de la adolescencia. Al joven, que en este momento siente que desde siempre ha sido diferente a los otros chicos, suelen decirle que si se siente atraído sexualmente por los hombres, eso significa que es gay. La etiqueta gay se experimenta como un gran alivio, le ayuda a poner nombre a sus sentimientos y le da una explicación para su impresión de ser desde siempre diferente a los otros chicos. Sin embargo, la etiqueta gay también refuerza la idea de que este muchacho sea verdaderamente diferente a la mayoría de los varones. Este chico a veces también afronta el ridículo y el rechazo de los varones de su edad, quienes le llaman mariquita o maricón. A menudo se siente inhibido, solo, inseguro o se le dan mal los deportes, e incluso a veces sufre abuso sexual por parte de un varón mayor que él. El factor común es que este chico no pudo conectarse con la cualidad masculina que está dentro de sí mismo. Ahora, de joven, no sabe cómo reaccionar frente a sus atracciones sexuales. Trata de forzarse a sentirse atraído por las chicas. Trata de rogar a Dios para que sus sentimientos homosexuales desaparezcan, o simplemente trata de alejar esos pensamientos de su cabeza. Sin embargo, no desaparecen. Dentro de las atracciones sexuales de un hombre está la clave para entender los elementos más profundos de sí. Usualmente, la gente a su alrededor no se da cuenta de ello y tampoco él mismo. La clave es entender que el tipo de hombre por el cual se siente atraído representa las partes faltantes de su propia identidad masculina. Por ejemplo, si su hombre ideal y sexualmente atractivo es fuerte, seguro de sí y físicamente grande y corpulento, entonces es probable que su yo ideal sea ser un hombre fuerte, seguro de sí, físicamente grande y corpulento. Del mismo modo, si su chico sexualmente atractivo ideal es fuerte, seguro, delgado y marcado, y se siente especialmente atraído por hombres con hombros anchos, entonces es probable que esas sean las características que él quisiera tener. Dentro de sí, este hombre todavía lleva al niño pequeño que fue. Aquel niño que todavía busca satisfacer su necesidad de atención, afecto y aprobación masculina. Estas necesidades nucleares realmente nunca desaparecieron. El factor determinante por su atracción por el mismo sexo se puede entender verdaderamente reconociendo sus necesidades emocionales insatisfechas, y que detrás de su homosexualidad se encuentra el hecho de que un hombre se siente atraído por los hombres que sienten tienen las cualidades que él no tiene. Ellos representan las piezas faltantes de su propia identidad masculina. Este modelo, que ha sido descrito por miles de hombres homosexuales, representa el patrón más común en el desarrollo de la homosexualidad masculina, aunque en todos los casos, por supuesto, habrá diferencias individuales. Hagan clic para más información. Gracias para ayudar a mantener. Ay, perdón, aquí estamos. Ok, entonces, bueno, en general ese es muy sucintamente, muy general, esa es la causa o esa es parte del fenómeno, no lo estamos abarcando completamente,
pero es parte. Hay algunas otras implicaciones sutiles sobre el ideal, sobre el fin de la vida, sobre el nivel existencial, que tienen que ver con la conversión y que esas se notan a veces más desde el punto de vista católico. Y con eso sería con lo que cerraríamos la plática de hoy antes de hacer algunas, de irnos a las preguntas y todo esto, que sería, ¿y cuál es la posición de la iglesia, no? Porque hoy también como que se está empezando a confundir. Para eso yo les recomendaría que vean este documental que se llama El Tercer Camino, la Iglesia Católica y la homosexualidad. Es un documental bonito. Y miren, por ejemplo, en estos temas tenemos cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, este es el padre James Martin, que es un jesuita, que dice esto, que está muy bonito. Dice, por mucho tiempo los católicos han tratado a la comunidad LGBT como los otros, pero para los cristianos no hay otros, no hay ellos, solo existe el nosotros. Es decir, que los hemos marginado, dejado a un lado, olvidado, etcétera. Entonces, tiene razón, está muy bonito. El problema es que el padre James Martin dice una verdad mezclada con algunas mentiras. Por ejemplo, el padre James Martin dice que la homosexualidad no es un desorden. Dice que es otra forma de orden. O sea, es una forma de decir, no está mal, está bien. Y por ejemplo, también dice que no hay ninguna relación con la pedofilia. Sí hay, en algunas ocasiones hay relación con la pedofilia. Lo que pasa es que en Estados Unidos lo negaron por los escándalos que hubo con los curas, porque se vio que la mayoría de los abusos de los sacerdotes eran por sacerdotes homosexuales. Entonces eso causó un problemón y por eso tuvieron que ahí maquillar algunas cosas. Luego, por ejemplo, estamos en medio de un discurso de confusión y de falta de verdad. No sé si se dieron cuenta, pero hace 2 días acaba de decir el presidente de la conferencia episcopal alemán que las relaciones homosexuales no afectan a la relación con Dios si se viven con lealtad. Está diciendo, en otras palabras, que se puede vivir en gracia de Dios siendo homosexual, viviendo una vida homosexual, si la vives con uno. Ya si te vas con otro y eres infiel, entonces ahí ya no. Como si estuviera equiparando la homosexualidad con las relaciones del matrimonio, ¿no? Entonces, básicamente lo que está diciendo es eso. Si un homosexual vive como casado con otro hombre, no pierde la gracia. Bueno, esto desde el punto de vista de la teología católica es cismático, porque esto no existe en ninguna parte de la tradición. Esto es algo que están diciendo fuera de la tradición. O por ejemplo, el padre James Martin también decía, para justificar lo que él decía, Jesús no dice nada sobre la homosexualidad. Jesús no dice nada sobre la homosexualidad directamente, pero habla de la pureza, habla de Sodoma y Gomorra, habla que sí estarán en el juicio, este tipo de cosas, ¿no? Y claro, Jesús no dice que sea lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. No, dice, por ejemplo, Jesús dice aquí, ¿no? Yo os aseguro que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aquella ciudad se refiere a aquella ciudad que no quiso escuchar su palabra, ¿no? Es decir, que no acogió el evangelio, no acogió la verdad, no acogió la salvación. Es decir, que le va a ir peor a la gente que pudiendo tener la salvación de Cristo, voluntariamente no la quiere, ¿no? Y fíjense, el catecismo de la Iglesia Católica dice que la homosexualidad designa relaciones entre hombres y mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante, es decir, que puede haber grados, ¿no? Alguien que solo le gustan los hombres o la mujer que solo le gustan las mujeres, que son poquitos los casos así. De hecho, es la minoría. La mayoría tiene alguna atracción heterosexual y algún grado de atracción homosexual. Aquí el catecismo tiene un error porque dice que se desconoce el origen psíquico. Bueno, a lo mejor en el tiempo en que estuvieron preparando el catecismo, porque salió hasta el 97,
a lo mejor los años anteriores, todavía no estaba tan claro y no quisieron definirlo. Ahorita está más claro. Lo que pasa es que hay mucha presión política que no deja decirlo. Eso es otra cosa. Entonces, por ejemplo, el catecismo mismo dice que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados porque son contrarios a la naturaleza, a la ley natural, porque cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, ¿no? Y bueno, está la parte complementaria que dice, y tenemos que acoger bien a las personas homosexuales, porque constituye una prueba. Ser homosexual es muy difícil, o sea, tener un problema homosexual es muy difícil, no es cualquier cosita, sí se sufre. Entonces, hay que acogerlos como hermanos. Y por eso dice, deben de ser acogidos con respeto, con compasión y delicadeza. Debemos evitar todo signo de discriminación injusta, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice que están llamadas a la castidad y que lo que nosotros podemos dar es una amistad desinteresada, llamarlos a la amistad desinteresada, a recurrir tanto nosotros por la oración por ellos también hacer oración, recurrir a los sacramentos, a la gracia y tender a la perfección cristiana, como todos, no hay, ahí no hay ninguna excepción de, tú sí, tú no, no. No, si somos cristianos, todos debemos de tender a lo que nos invitó Cristo. Y tender a lo que nos invitó Cristo es amarle, es amarle. Entonces, desear la perfección cristiana es amar a Cristo. Entonces, fíjense, la carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales es muy interesante y muy clara en este aspecto. Por ejemplo, tía Rosy. ¿Quién es tía Rosy? ¿Nos quieres ayudar a leer? ¿Puedes leer un párrafo? Mm, Lo pongo en grande para que sí, no te claro. cueste trabajo. Ahí está. Ok. Ay, Dios. Donde dice esta congregación hasta el punto. Hasta el primer párrafo, nada más. Ok. Esta congregación, por consiguiente, anima a los obispos para que promuevan en su diócesis. Ay, no alcanza a ver el otro pedazo. A ver, espérame. Dice esta congregación, por consiguiente, anima a los obispos para que promuevan en sus diócesis una pastoral que en relación con las personas homosexuales esté plenamente de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia. Ningún programa pastoral auténtico podrá incluir organizaciones en las que se asocien entre sí personas homosexuales, sin que se establezca claramente que la actividad homosexual es inmoral. Una actitud verdaderamente pastoral comprenderá la necesidad de evitar las ocasiones próximas de pecado en las personas homosexuales. Muy bien. Hasta aquí está claro, es decir, que hay que evitar precisamente que la pastoral fomente que se vayan a dar ocasiones próximas de pecado para las personas homosexuales y que debe de dejárseles claro que la conducta homosexual es inmoral. ¿Alguien quiere ayudarnos con el segundo párrafo? Yo, Si gusta. Adelante, adelante. Deben ser estimulados aquellos programas en los que se evitan estos peligros, pero se debe dejar bien en claro que todo alejamiento de la enseñanza de la Iglesia o el silencio acerca de ella, so pretexto de ofrecer un cuidado pastoral, no constituye una forma de auténtica atención ni de pastoral válida. Solo lo que es verdadero puede finalmente ser también pastoral. Cuando no se tiene presente la posición de la Iglesia, se impide que los hombres y las mujeres homosexuales reciban aquella atención que necesitan y a la que tienen derecho. Muy bien, Ruth. Entonces, aquí dice, no podemos dejar en claro la enseñanza de la Iglesia, no podemos guardar silencio para no incomodar
para no, pues para cuidar a la persona, es decir, no es válido porque dice, la verdadera pastoral, la verdadera atención humana, la verdadera preocupación por la salvación de las almas no puede callar y no puede dejar de decir cuál es la verdad de la iglesia, ¿no? ¿Quién nos ayuda con el tercer párrafo? Un Yo. auténtico programa pastoral ayudará a la persona homosexual en todos los niveles de su vida espiritual, mediante los sacramentos y en particular a través de la frecuente y sincera confesión sacramental, mediante la oración al testimonio, el consejo y la atención individual. De este modo, la entera comunidad cristiana puede llegar a reconocer su vocación, asistir a estos hermanos y hermanas, evitándoles ya sea la desilusión, ya sea el aislamiento. Exacto. Ni les vamos a prometer cosas falsas, sino les vamos a ayudar desde la verdad al camino espiritual a través de nuestra propia caridad, nuestra propia amistad, desde el sacerdote, desde los sacramentos, etcétera, y caminar juntos, igual que deberíamos de hacerlo con otros problemas, ¿no? O sea, no, en cierto sentido no cambia, es algo que también se debería de hacer conmigo, yo tengo otros problemas, ¿no? Ustedes tienen otros problemas, es lo mismo que deberíamos de hacer en la pastoral matrimonial. No les vamos a decir mentiras ni vamos a callar la verdad solo para que no vayan a poner cara, ¿no? Sino que les vamos a decir la verdad, la invitación de Cristo, el amor, el objetivo, la salvación, la sanación también del alma, todo esto, ¿no? Entonces no, lo que pasa es que ahorita hay que señalar mucho esto porque con el pretexto de la pastoral a veces se guarda silencio y no se dice la enseñanza de la iglesia. Pero eso es un error. Y lo dice el cardenal Ratzinger, que era el prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe de aquel tiempo. Una otra cosa que señala importante es que debemos de evitar eso, como centrar nuestra mente en el asunto de homosexual, no homosexual, sino proponer la identidad fundamental de la persona, que es ser criatura por gracia, hijo de Dios, heredero de la vida eterna. Esa es nuestra identidad básica, ¿no? Alberto, Entonces, perdón que te sí, interrumpa. Si quieres, vamos cerrando para que también dé chance de las preguntas. sí, Leti, muchas gracias, claro. Entonces, cierro esta idea y... ¿qué más? Bueno, creo que en estos párrafos está más o menos contenido parte de la esencia de este punto que quería mencionar. Y pues pasamos directo a las preguntas. Sí, sí, sí. Sí, si tú las moderas, Leti. Sí, sí, claro. Ahora sí que el micrófono está abierto para ustedes. Si alguno tiene alguna pregunta, ya sea que quiera alzar la mano o hacer directamente abrir su micrófono, o bien también las pueden hacer por el chat, ahí ya lo dejamos a su consideración. Aprovechen que Alberto está aquí y que ahora sí que tiene muchísimo que aportar acerca de este tema. ¿Quién se anima a hacer la primera pregunta? No me digan que no tienen, sí, hay un montón de cosas en estas cosas. Ruth, adelante, Ruth. Yo tengo amigas lesbianas. Ajá, Nunca, o sea, del tiempo que yo las conozco, la verdad, nunca les he hablado de la parte inmoral. O sea, como ajá. que yo respeto que son lesbianas y dejo muy aparte ese tema, pero no sé si, como que no alcanzo a entender muchas cosas que ellas tienen dentro de sus relaciones.
igual me quedo callada porque no sé, así como tú dices, no sé cómo vayan a reaccionar. Claro. Entonces, es mucho tiempo el que yo llevo de amistad con ellas, pero sí tengo la duda del por qué ellas tienden a ser como muy posesivas en el aspecto de que ellas ya son así y no quieren como que abrirse a saber más, sino que simplemente ellas son así. Como lo dice la palabra gay, yo me acepto o tengo el gusto de ser lo que soy, pero no aceptan como que los demás les digan esa parte de la inmoralidad, como que nada más se van por el gusto o el placer de, de ya nada más de la relación sexual como tal, porque yo no he escuchado que ellas hablen de otra cosa que no tenga que ver con una relación sexual, como que nada más sus relaciones se basan a eso, no a hablar como lo que tiene una pareja heterosexual, que es desde conversar, llevar una relación, salir, o sea, como que hablar de otro tipo de cosas, sino como que son muy, muy Muy, cerradas a ese aspecto. muy sexosas, digamos. Ajá. Y solamente de eso hablan, ¿eh? No te hablan de otra cosa. Y ese es así como que y nunca se los he preguntado, como que no sé por qué esa parte, tú mencionaste al principio que va de la mano, pero no sé si, ¿Que va de o la no sé si mano es como, qué? Ah, lo o sea, afectivo y lo sexual. ajá, ajá. Pero no sé aquí con ellos como sea, porque igual son posesivas hasta el aspecto de que si voltean a ver a otra persona, como que ya empieza como que la agresión. O sea, sí como que... Esa, eso es parte de lo afectivo, eso que estás describiendo tú de que es muy común en las mujeres que viven, o sea, las mujeres homosexuales tienden a ser muy posesivas y sus relaciones tienden a ser muy dramáticas y muy fuertes, muy con mucho drama y desgarramiento de entrañas, ¿no? Y de hecho, lo usual es que la sexualidad ocupe un lugar secundario. Cuando en las mujeres la sexualidad ocupa un lugar primario y y lo afectivo un lugar secundario es porque ya están muy lastimadas y se han vuelto cínicas. El cinismo es una defensa para el corazón, para la vulnerabilidad afectiva. Entonces, me involucro más en lo... Eso es muy típico de los hombres. Los hombres tendemos por ejemplo, imagínense la promiscuidad que hay en el mundo homosexual de hombres si de por sí los hombres, no importa la orientación, somos lujuriosos. Ahora imagínate si juntas a puro lujurioso. Pues claro que predomina el aspecto sexual en el ambiente gay masculino, ¿no? Y eso es más común. Ya después de que ya hubo mucho sexo y está todo eso, ya algunos ya empiezan a decir, bueno, y cómo te llamas, y como que me caes bien, y se involucran románticamente, etcétera. Es más común en los hombres así. Entonces, que sea así en estas chicas quiere decir que ya probablemente ya están más lastimadas, más dolidas de la vida, de cosas. Pero hay una máscara. Acuérdate, ser gay implica tener que sostener la máscara de todo bien, ¿me entiendes? Pero es una máscara. Ahora, ¿cómo se conjuga eso con el testimonio cristiano? Es delicado, no vas a llegar a moralizar a la gente, ¿no? Básicamente lo que tenemos que aprender primero es a tener una amistad profunda, porque cuando tenemos amistades superfluas, no podemos ayudar a la gente. Yo tengo amigos homosexuales y de hecho, bueno, mejor no, bueno, sí, bueno, voy a decir, uno es cura, ¿no? Y él y yo podemos hablar las cosas como van. Y él sabe y le digo, oye, ten cuidado, cuídate, no vais a caer en esto, etc. Pero obviamente nuestra amistad no nació así, no le empecé a decir de ciertas cosas a la primera, ¿no? Sino después de mucho cariño, de mucho respeto, de mucha intimidad emocional, de decirnos las cosas como van, de llorar juntos y de todo.
de expresarnos cariño juntos, él es uno de los hombres con los que yo puedo expresar cariño muy libremente, me abraza, yo lo abrazo y siempre ha habido mucho respeto. A él yo le puedo decir todo, le digo, ay, tú ya sabes que eso es pecado, tú ya sabes que no sé qué, acuérdate, más vale el amor de Cristo. Con él no tengo bronca de decirnos cualquier cosa, pero porque ha habido un cariño y una amistad previa que ha permitido abrir el corazón y él no me engaña, a mí ya no me da con máscaras. ¿Sí me explico? Entonces yo tampoco ando con máscaras con él, entonces por eso nos podemos decir las cosas y puede uno hacer un bien. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es la amistad profunda. Y fíjense, no es tan fácil tampoco la amistad profunda. Entonces, a lo mejor antes de andar moralizando a la gente, lo primero que tenemos que aprender en una pastoral, en nuestras cosas personales, es primero aprender a ser amigos profundos, ¿no? Buenos amigos. La misión, las misiones, como dice el Papa Benedicto, cuando vamos a evangelizar para llevar el evangelio a tierra donde no conoce el evangelio, puede ser metafóricamente también el otro que está fuera del evangelio. Entonces dice el Papa Benedicto, lo primero que hay que hacer no es moralizar, no les vamos a contar los 10 mandamientos y les vamos a decir que están pecando, eso no es lo primero. Lo primero es acoger y amar. Amar significa tener amistad real, profunda, poder tener cariño por la persona y después con el cariño y la apertura empiezan a salir los temas importantes de la vida. Y cuando una mujer de esas te tenga la confianza suficiente para venir un día a llorar de lo que le pasó, y puedes empezar a platicar con ella de más cosas, y entonces a lo mejor en ese momento ya surge la oportunidad de decir, oye, ¿no has pensado dejar esta vida? ¿Qué opinas tú de esa vida? ¿Te sientes a gusto? ¿Me entiendes? Ya es otro contexto que se empieza a que si, ay, están hablando del sexo que tuvieron con la otra. Oigan, nada más les quiero decir que es el sexto mandamiento lo prohíbe. Te van a mandar a la porra, claro, te van a mandar a la porra y no vas a hacer ningún bien, sino vas a hacer un mal porque vas a perder una oportunidad de ayudar a alguien, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿no? El primer paso no es la moralización de las personas, sino el cariño, la acogida, la amistad, y el tiempo dirá si se da la oportunidad para más, a veces no se da. Entonces, a veces por tener prisa de corregir a la gente cometemos errores y lastimamos a las personas y ni siquiera les hicimos un bien, ¿no? Yo, Sí, ¿quién sigue? Irma, Irma. Irma, Irma. Ángela. Sí, hola, buenas tardes. Sí, mire, bueno, creo que ya con sus comentarios que estuvo haciendo me dio algunas respuestas a mi pregunta. Sin embargo, bueno, no me quiero quedar, posiblemente me dé otras más enriquecedoras. Bueno, pues usted sabe que en el movimiento Pandillas de la Amistad, pues estamos trabajando con niños y jóvenes. Mi pregunta es, ¿qué hacemos cuando detectamos a un niño que es, como dice usted, es lo más común o más identificable que una mujer? Porque he estado descubriendo que también hay mujeres lesbianas y tienen sus parejas, pero tú la ves así y no le identificas. En cambio, en un hombre como que sí se identifica más. Pero mi pregunta es, ¿qué podemos hacer o qué deberíamos hacer aparte de la relación, de lo que acaba usted de comentar, de la relación a profundidad? En este movimiento, pues que trabajamos con estos chicos, pues se da sí se llega a dar un espacio de mayor profundidad, pero no tan extremo, porque vamos, nos vemos, nos juntamos unas horas cada 8 días, o depende, pero estamos conjuntos, o sea, difícilmente se alcanza a dar una relación muy profunda. Se llega a dar entre los mismos chicos, pero entre nosotros con nuestro papel de tíos, bueno, en mi caso no es así tan profundo, pero ¿qué podemos hacer? O sea, sí es un poquito complicado, tantito como lo acaba de mencionar, tocar el tema y lejos de ayudarlos vamos a lastimar. Pero ¿qué se podría hacer? ¿Cómo podríamos orientarlos? Pues muchas cosas dependen del contexto, pero, por ejemplo, si quieren aprender cómo tratar jóvenes, vean la vida de Don Bosco. Lo primero que hacía era ganarse su simpatía,
su amistad, aunque no los conociera así súper profundo, ni pudiera dedicarles todo el día. Al principio, ¿se acuerdan? Si conocen la vida de Don Bosco, se acuerdan que al principio él les dedicaba un ratito en el día y a veces cada 8 días. Y ya después se volvieron cada vez más pegados a él, más pegados, pero al principio cuando empezó no era tanto tiempo el que pasaba con ellos, pero aprovechaba ese tiempo para ganarse su amistad, para ganarse su corazón y después de ahí empezaban a salir pláticas y cosas y siempre hay que decir la verdad. Por ejemplo, a mí me ha pasado con por ejemplo, con el tema de la homosexualidad. Yo fui maestro de prepa también y cuando daba ética salió el tema y, y un poco se me alebrestaron y se medio enojaron algunos cuando empezamos a seguir el tema. Pero un poco la forma de acoger sus preguntas, de decirles la verdad, de decirle, a ver, tú dices esto por esto, en esta parte tienes razón, en esta qué tal si revisamos. Entonces, es como también uno tiene que estudiarse el catecismo bien, tener las cosas claras para poder orientar, etcétera. Entonces, mira, en resumen, si vamos a atender gente con el propósito de ayudarles, no hay forma de escaparnos de tener que ganarnos su corazón para poder hacer algo. ¿No? Entonces, o sea, cuando me dicen eso es como, sobre todo en pastoral, que la gente puede ir y puede no ir, ¿no? Le da la gana ir y luego ya no le da la gana. Entonces, es como la base es la amistad. No, yo no veo otra ahorita así como para decir cómo le hacemos. Y hay cosas que puedes decir así como a nada personal, ¿eh? No, es como ya saben que las manifestaciones sexuales en estos grupos no se permiten, y hablas en general, ¿no? Porque ni hombres con mujeres, ni mujeres con hombres, estamos en un apostolado, aquí nada de que ya se agarraron la pompa y cosas así, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, son como reglas generales y que para que también eh, se pueda hablar, por ejemplo, a veces antes de tocar el tema de la homosexualidad se puede hablar en general de la castidad y decir, acuérdense que es importante la castidad, no sé qué, la pureza, etcétera, todo eso, ¿no? Y a partir de ahí a veces surgen otras cosas, ¿no? Donde dice, oiga, ¿y por qué tanta importancia lo de la sexualidad? ¿No? Y entonces ya puedes platicar un día de una cosa, etcétera. Algo que es importante para ganarse a la gente es no tener tantas ganas de ganar. ¿Sí me entienden? Es decir, si yo tengo muchas ganas de convencerte, no te voy a convencer. Es como, a ver, si tú vienes a preguntarme algo, yo te digo la verdad y luego es tu responsabilidad qué haces con la verdad. No voy a andar de policía detrás de ti ni nada, porque luego a veces hay unas catequistas o así agentes de pastoral demasiado intensos que hacen huir a la gente en vez de atraerlos, ¿no? Porque están más convencidos que la persona de hacer el bien. Entonces, no, hay que tener paciencia, hay que saber que las cosas son graduales, te digo esta verdad, hoy te enojaste, está bien, pero como te trato bien todos los días, pues ahí te quedaste y nos volvemos a ver y a la próxima ya sabes qué pienso, ya sabes cuál es la verdad, pero seguimos creciendo en la amistad y tal vez un día me escuches de otra manera. Así suele pasar. Entonces también implica paciencia, paciencia con la persona es paciencia. Estela, Y sería yo creo que la última porque si no, no nos da tiempo para que no salgan tarde. Buenas noches, soy Arnulfo. Estoy con Estela. muy bien. Arnulfo, ¿dijiste? Sí, Muy bien, Arnulfo. la pregunta tiene que ver con por qué, digamos, no hace mucho tiempo, hace 40 años, esas expresiones eran más discretas en las personas, ya fuera hombre o mujer. Principalmente se daba en hombres hace 40 años aproximadamente. ¿Por qué en la actualidad se manifiesta con tanto protagonismo? O sea, los chicos, principalmente los chicos, buscan mucho protagonismo. Ya entendí la parte
lo que tiene que ver con los entornos en los que viven. Pero ¿por qué en aquellos tiempos en los que igual pues las condiciones eran diferentes, pero también los apegos creo que eran muy similares a lo que hoy sucede? Esa es una parte, y la otra parte es poner un ejemplo de una familia con muchos hijos en la que cinco o más hombres tuvieron esas tendencias y las mujeres no. Gracias. Ok, entonces son dos preguntas. ¿Por qué antes no se ostentaba, no se hacía alarde de la homosexualidad y ahora sí, ¿no? Sí, Eh, Antes no se hacía alarde porque había un colchón cultural. Se sabía que la homosexualidad no era algo que debía de practicarse y era aceptado así, esa verdad. Entonces, pues a lo mejor había unos que tenían una orientación homosexual, pero no lo iban a andar cantando y eran discretos. Yo conozco señores grandes, así de 60, 70, 80 años, que fueron homosexuales y nadie sabía nada, o sea, era súper discreto el señor, sabes porque se quedó soltero, etcétera, pero pues más o menos gente recta, normal, en el sentido de pues no andaba haciendo escándalos, ni exhibiéndose, ni nada, ¿no? Y era porque la educación era así. Ahora la educación, si se dan cuenta, la educación ahora es hipersexualizada. No solo por las personas homosexuales, sino para todos. O sea, ahorita es como que el sexo fuera el valor más importante, ¿no? Entonces estamos en una cultura donde que también es más narcisista. ¿Qué quiere decir más narcisista? Más dependiente de la imagen. Es decir, depende más para valorarse de la imagen que tienen los demás de sí. Importa mucho el cómo me ven. Entonces, cuando mezclamos todas esas cosas y que además se han ido perdiendo los valores cristianos, se ha ido metiendo la ideología de género a utilizar estos temas de, por ejemplo, del feminismo de género para hacerse la víctima, ¿no? De, tengo una orientación homosexual y soy víctima de la sociedad. Oye, pero ¿qué te hizo la sociedad? No, pues nada. O sea, si ahora te aceptan más que antes, ¿no? Pero no, pero soy víctima. Y entonces ese discurso político junto con la hipersexualización y con el narcisismo que se ha desarrollado en la cultura, es decir, lo que te decía que es la importancia de la imagen, de llamar la atención, hace que ahora sea así, ¿no? Ahora, ahora hasta son como, ¿se han fijado que hay algunos chicos millennials o centennials que son homosexuales y que se besan enfrente de la gente como para provocarlos, ¿no? Para llamarles la atención, para que vean que soy homosexual y que soy libre y que no me vas a mandar, ¿no? Y que yo puedo hacer lo que quiera. Entonces es una tendencia rebelde también, es una parte rebelde de que está inducida por la cultura también. También lo han hecho para inducir a una rebeldía contra la religión católica. Políticamente también está hecho para eso, para despreciar el cristianismo. Pues muchísimas gracias, José Alberto. La verdad es que es un tema que creo que genera de alguna forma muchas dudas y desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Y pues antes de terminar, nos gustaría em, darte este pequeño agradecimiento que te haremos llegar próximamente. Entonces, muchísimas gracias por tu participación y por habernos abordado las preguntas que teníamos. Y pues muchísimas gracias a todos también por estar aquí, por participar y por estar siempre al pendiente. Entonces, nos vemos la siguiente sesión. Recuerden que ya solo faltan 2 sesiones para que se preparen para el final. Muchas gracias a todos y que tengan excelente noche.
Gracias, buenas noches. Bonita noche, gracias. Un placer, que tengan bonita noche. Gracias. Gracias, Buenas Alberto. noches. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas Leti. noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos.